tiempo de conexión a Internet. Entonces, hoy vamos a recuperar la clase y vamos a avanzar como se debe. Entonces, voy a compartir pantalla, permítame un minuto. Comencemos ahora. Avíseme, por favor, que se vea la pantalla. Alguien avíseme, por favor. Sí, Inge, se puede ver la pantalla. Gracias. Entonces, pues... esto lo cerraré. Y vamos. Entonces les decía... que la ecuación de movimiento para fluidos en 3D estaba dada por esta expresión. El inverso de la densidad multiplicado por el gradiente de las presiones, que se equipara con la fuerza de cuerpo, la fuerza, body force, que le llaman en inglés, fuerza exterior al fluido que le induce una cierta aceleración. Y ese movimiento está frenado por aspectos de turbulencia y de viscosidad. Así. Si el fluido era newtoniano, esta ecuación era válida. Newtoniano, recordarán ustedes jóvenes, quiere decir que la viscosidad, esta o esta otra, la viscosidad dinámica o la cinemática, es grande. Y esto ocurre para fluidos cuyo valor de número de Reynolds es inferior a los 2000. Si esa hipótesis es válida, las hipótesis de Stokes y Newtons, en forma general a este término le hemos querido representar con la letra griega phi. Es para un fluido en general. Y si todo aquello es cierto, nosotros hemos particularizado, lo escribí, hemos particularizado el movimiento estudiando una línea de corriente. Y de ello se dedujo la ecuación de Bernoulli. Por supuesto, ella solamente es válida sobre esa línea de corriente. Esa ecuación era más o menos la siguiente. La energía en el extremo 1 inicial tuviera que ser igual a la energía sobre la línea de corriente más allá, más una pérdida de carga, así delta. Y a este término le representamos como la pérdida de energía.
energía cuando se mueve. Cuando se mueve el líquido, ocurre una pérdida de energía debido a, y aquí voy a enumerar para que lo hagamos rapidito. 1, a la viscosidad del fluido. Porque el líquido es viscoso, entonces le cuesta más moverse de un lado a otro. Entre comillas, hay un frotamiento entre las partículas que ofrecen resistencia a que unas se deslicen frente a otras. Pero también hay otra causa. Hay una turbulencia interna del propio flujo, pues las partículas chocan unas con otras. Aquí colocaremos intercambio de cantidad de movimiento. Intercambio de cantidad de movimiento. Pues unas chocan con otras por el choque de partículas. Y recordarán, jóvenes, cuando hablamos del experimento de Reynolds, cuando el flujo está viajando lentamente a lo largo de una tubería o de un canal, incluso de un río, y está viajando muy lentamente, muy apaciblemente el agua, el choque de partículas unas con otras no es tan frecuente. Sin duda que chocan, pero no es tanta. Sin embargo, cuando aceleramos el flujo, abrimos la válvula completamente o estamos cerca de una catarata o cayendo a lo largo de una catarata, sí hay choque producto de un movimiento desordenado de las partículas. Entonces, con mucha más frecuencia chocan. Y al chocar, como saben ustedes, por disipación de calor pierde energía el flujo. Ya no es capaz de hacer lo que pudo haber hecho antes de perder esa energía. Y eventualmente, estoy haciendo con verde, hay un frotamiento, fricción, contra las paredes del conducto. Y le vamos a colocar acá la tubería, el canal o quizás el río. La tubería, una tubería de PVC, piensen, es lisa. Al tacto, si nosotros pasamos los dedos por ella, la notamos lisa. En cambio, la pared de un canal es un poco más rugosa. Si está hecho de concreto, pasamos los dedos y lo hacemos con fuerza, hasta tal vez podríamos desollarnos. Pero el río, cuando es pedregoso como nuestras montañas, es puntiagudo, algunas piedras pueden ser afiladas. Entonces, eso introduce, por supuesto, fricción y hace que pierda energía. Entonces, este delta F intenta calcular, incorporar en sus valoraciones estos al menos 3 componentes, y quizás haya otros que no los conozco en detalle. Entonces, miren, este delta F incluye, a ver, voy a usar un segundito, un color más que me podría servir. Este quizá. Incluye esta viscosidad que provenía de aquí arriba. Este delta F tiene que ser capaz, inclusive cuando estemos en flujo laminar, de considerar la participación de este componente. ¿Ya? Entonces, eso es así. Entonces, el problema se reduce a calcular delta F. El problema es calcular
delta F. A ver, ¿cómo se escribe delta F? Delta F, listo. Y hagámoslo en forma rápida. Primero, a ver, déjenme ver un minuto cómo voy a presentárselos. Primero, delta F depende de Reynolds. Eso vamos a aseverar. Delta F no, he dicho mal. Lo escribiré. Calcular Reynolds nos orienta para elegir la fórmula correcta para la determinación de delta F. Entonces, ese es el mérito. Nosotros debemos averiguar cuánto vale Reynolds para calcular delta F. Y Reynolds, recordarán ustedes, Reynolds es un parámetro adimensionado que resulta de la multiplicación de la velocidad promedio del flujo por el diámetro del conducto y dividida la viscosidad cinemática. Si ustedes colocan las unidades de velocidad, de diámetro y de viscosidad cinemática, van a ver que va a salir adimensionado. Eventualmente, ustedes van a reemplazar la velocidad, podríamos expresarla en términos de caudal, de diámetro, de área, mientras la tubería esté llena, y de viscosidad. Haciendo operaciones, vamos a ver que es 4 veces Q, pi, nu y d. Entonces, conociendo el caudal, al tiro podemos determinar cuánto vale el número de Reynolds. Entonces, ese es nuestro parámetro. Ya es indistinto. O la primera, conociendo velocidad, o el caudal, ustedes calculan Reynolds. Y conforme sea Reynolds, calculamos. Lo diré así. Conforme sea el valor de Reynolds, nosotros calculamos. Estaba muy rosado. Ahora sí, si Reynolds resulta menor a 2000, entonces vale esta expresión. Delta F podemos averiguarla con esta ecuación. 8 veces, ahí me olvidé, perdón, menos 8. Es F, L, el diámetro del conducto multiplicado por la altura de la velocidad. Este término no se van a olvidar, ya lo hemos visto. Le solemos llamar altura de velocidad. Y sus unidades son, por supuesto, en metros. En inglés le llaman, ya me he olvidado qué se llama, pero es con head. Me he olvidado, pero es con head. Velocity head, algo así. Este término es una medida de la energía cinética que tiene el flujo. Miren, aquí es velocidad al cuadrado sobre 2. Acá, energía cinética, recuerdan, era 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado.
Entonces, si esto divido entre G y luego divido entre M, va a ser energía por unidad de peso. ¿Bien? V al cuadrado sobre 2G va a ser energía por unidad de peso del fluido. Ok. Unidad de energía es. Ok. Si estamos en ese régimen, F, no, un poquito más avanzado. Podemos escribir, ¿dónde se me ve mi cursor? Ahí está. Esto también lo podemos expresar como 8 veces F, L, Q cuadrado, sobre pi cuadrado, G, y diámetro a la quinta potencia. Si ustedes hacen el reemplazo de la velocidad en términos de caudal, van a encontrar esa ecuación. Pero con F, que van a calcular ustedes como el cociente de dividir 64 entre Reynolds. Es decir, si ustedes calcularon Reynolds, dividen 64 entre ese valor, reemplazan para F, y luego en la fórmula y al tiro ya tienen cuánta energía ha perdido el flujo. No se olviden, por supuesto, que Reynolds es 4Q partido por pi, viscosidad y diámetro. Eventualmente podemos reemplazar en esta ecuación. Si ustedes reemplazan en la ecuación aquella, van a encontrar una forma más simplificada. Ahorita no lo hago por tiempo. Ahora, miraremos el otro, con otro colorcito. Si acaso Reynolds estuviera entre 4000 y 2000, ¿qué hacemos? Pues nada, nos quedamos en la incógnita. Delta F se queda en incógnita. Pero para propósitos prácticos, por supuesto que no podemos parar toda la construcción, la instalación de las tuberías, es decir, pues ha salido en la zona de transición. No. Sino que modificamos, se modifica algo, diámetro, quizás caudal, tal vez el tipo de tubería, el diámetro es uno de los mejor, tipo de tubería, a fin de escapar, evitar esa zona. Les repito, si digamos nuestro reino saliera entre 2000 y 4000, lo que tenemos que hacer es modificar el diámetro. Cambiamos el diámetro, entonces o va a incrementarse Reynolds o va a disminuir. Y ya vamos a estar en la zona de laminar o en la zona de turbulento. Ah, eso me faltó decir. Cuando estamos en la zona de acá, estamos aceptando que este es flujo laminar. Vamos a poner con flujo laminar. Esta es transición. Vamos a colocar con color pasto. Un minutito de por favor, mientras...
Preguntas hasta acá, jóvenes. En el momento que tengan una duda, nada más me paran y yo voy a atender. Preguntas, por favor. Ok, vayamos entonces avanzando. La otra ocasión, la otra posibilidad es que si acaso Reynolds resultare mayor a 4000. Si fuera así, voy a escribir esto. Las investigaciones, diré, tal vez ni siquiera lo escriban ustedes, las investigaciones paréntesis, Nicuratse, ahí tienen sus apuntes, Nicuratse, Moody y otros, han clasificado el flujo turbulento en 3 zonas. Ellas son flujo turbulento liso, flujo turbulento completo o enteramente turbulento y flujo turbulento en transición. Otra vez hay una transición entre flujo turbulento liso y turbulento aquel. Para cada una de estas zonas, se han propuesto ecuaciones. Entonces, para cada una de estas zonas, hay no una, sino hay varias ecuaciones que los investigadores deducen trabajando en experimentos en laboratorio y proponen una ecuación que entre sí, cuando uno reemplaza los resultados, van más bien. Pasando el tiempo, es decir, evolucionando, se ha encontrado, un investigador, le pondré el nombre, a ver cómo se llamaba, el señor es, me he olvidado un segundo, permítame que recuerde, White y Colebrook, y sí creo que sé, ahí está. Además, creo que es, propusieron una expresión implícita para calcular F. Y la ecuación implícita es esta. Uno sobre raíz de F es igual a menos 2 veces el logaritmo decimal en base 10 del cociente de E, que les voy a explicar enseguida, 3.7 y el diámetro del conducto, más 2.51 dividido el número de Reynolds y otra vez raíz de F. Esta es una fórmula implícita en F. A la izquierda y a la derecha está la incógnita y no han podido despejar esta ecuación. Entonces esta se la resuelve por métodos iterativos. Se halla F
iterativos. Iterativos, y además esta expresión es convergente. Esta expresión es convergente. Esta expresión es convergente. Es decir, asumen un valor para f, por ejemplo, acá, asumen un valor para f, digamos 0.02, calculan todo este afán de la derecha, luego despejan esa f de acá, y con ese valor que acaban de encontrar, otra vez ingresan acá, mejorado, y dan unas 2 o 3 vueltas, y ya habrán encontrado el correcto. Entonces, no es mucho problema, pero antes sí lo era. Lo era porque, imagínense, este proceso tenían que calcularlo a mano, utilizando regla de cálculo, digamos unas 3, 4 veces por cada tubería. Y si una ciudad, ¿qué les digo?, de 20,000, 50,000 o 100,000 habitantes, necesita de muchas tuberías, y repetir este cálculo pues era desafiante. Se acepta, eso lo tengo que escribir de otra forma, se ha aceptado que esta expresión cubre o abarca los 3 regímenes anteriormente descritos. Eso es lo bueno de esta expresión. Esta ha sido tan buena que logra abarcar flujo turbulento liso, flujo turbulento completo y flujo turbulento en transición. Eso es lo bueno. Entonces, al final de cuentas, nos quedamos solamente con esta ecuación. Lo malo era que era implícita. Trabajos posteriores permitieron hallar una explícita, una expresión explícita. Y eso es lo bueno. Esta expresión se la debe a Swami. A ver si es que la escribo bien. Creo que es con 2 S. A ver, déjenme ver un ratito. Swami debe ser hindú. Y ahí. Entonces es una opción calcular esta. Y ya no hay que hacer un proceso iterativo, sino simplemente despejar. La ecuación es 0.25 dividido entre el logaritmo decimal, por supuesto, de E, me falta decirles que es E, 3.7, el diámetro, más 5.74, Reynolds, elevado a la 0.9. Y todo ello al cuadrado. A ver, voy a comprobar que así sea. Ok. Entonces, esta fórmula vale. Esta fórmula explícita es muy buena aproximación a esta que está acá. Si podría decirla a la ecuación, no es cierto, pero podría llamarla la ecuación verdadera. Y la he estado usando hasta el semestre pasado. Ahora les recomiendo esta otra.
Dicen que es mejor esta otra. Aquí pondré O. Esta que tiene el nombre, voy a capturarla mejor. El autor es Manadili, parece que es un italiano. Como fórmula. Entonces, F es 0.25. El logaritmo decimal de E sobre 3.7D más 95 dividido Reynolds menos 98, 96, perdón, 96.82 Reynolds. Cerramos el paréntesis y luego el corchete al cuadrado. Y luego le elevamos el Reynolds inicial a 0.983. Así. Esto como me ha quedado. Ajá, me he pegado como. Lo ha fundido con el asunto. Entonces, esta es la más reciente, jóvenes. Esta fórmula, Manadili, es conforme lo que avisan, es la mejor expresión de las que hasta el momento conocemos. Solo que es un poquito más trabajosa de escribir, pero esto se lo hace una sola vez y ya. Eso es. Y luego, puedo decir acá, el valor encontrado para F se reemplaza en la ecuación delta F igual
8 veces F, L, D, perdón, Q, Q cuadrado, pi cuadrado, G y diámetro en la quinta potencia. Entonces reemplacen aquí. Y vamos a detallar. F es el parámetro de fricción, así le llaman, de Darcy-Weisbach. Entonces, ¿qué se le llama? Que es adimensional. Es el factor de fricción, por eso es F minúscula, de Darcy-Weisbach. L es la longitud del tramo de tubería que estamos considerando. Además de las veces, nosotros las distancias medir en metros. Q es el caudal. También en unidades del sistema internacional de volumen y tiempo. D es el diámetro interno de la tubería. D es el diámetro interno y enseguida les voy a mostrar eso. Y a ver qué cosas más raras hay acá. Reynolds hemos dicho, V, nu es la viscosidad. En algún lado debe estar nu. Aquí está nu. Es la viscosidad cinemática. No hay acá. Bueno, le vamos a colocar nu es la viscosidad cinemática. No se van a olvidar que nu se consigue, si es que acaso no lo tuvieran ya, como el cociente de la viscosidad dinámica, que los mecánicos utilizan con más frecuencia, dividido entre la densidad del fluido. Y esos jóvenes es lo que tienen que saber. Haremos un dibujito más para mostrarles. Un dibujito para mostrarles el diámetro interno. Ok, estamos mirando de frente a una tubería. Pero la tubería en su interior es rugosa. Si nosotros utilizásemos una lupa, podríamos mirar que la tubería es rugosa. Aún las tuberías hechas de vidrio, las de PVC. Y así. Ninguno de ustedes podría discutirme y decirme, pues esta es... Ay, aquí voy a poner un ratito ya. Voy a poner en rojito. Ese es el centro de la tubería. Les decía, no creo que me puedan discutir de que esta fuera... Ahí ya me salió mal. Este fuera el diámetro externo.
Es el diámetro externo de la tubería, el que pasa por aquel. Y luego les preguntaría, ¿y cuál fuera el diámetro interno? ¿Cuál fuera el diámetro interno? Esta es la pared de la tubería. Aparentemente no hay un diámetro interno único, porque a veces hay depresiones y hay a veces picos. Entonces, quizás podría tomar el promedio entre los más grandes y los más chicos. Ese tal vez fuera el diámetro interno. Y quizás aquí podría ser una representación. Tal vez podría decir, no esté saliendo feo, este podría ser el diámetro. A ver, debería ser más un poco para que no. Y por aquí tal vez. En verde. Este quizás podría llamar el diámetro interno. Que trata de equilibrar los puntos más exteriores con los puntos más interiores. Entonces tenemos un diámetro interno, diámetro externo. En los problemas que vamos a abordar, a menos de que yo les diga lo contrario, cuando diga D, vamos a estar haciendo alusión a al diámetro interno. Al espesor, por ejemplo a ver, miren, este espesor, le llamaré delta. Este es el espesor de la pared de la tubería. Delta es el espesor de la pared de la tubería. Es decir, la diferencia entre el radio exterior y el radio interior. Así te lo pondré. Delta es la diferencia entre el radio exterior menos el radio interior. Y es lógico, delta, cuan más grande sea, mayor presión puede soportar la tubería. Mayor presión de agua puede soportar la tubería. ¿Lo ve, jóvenes? Si es delgadita como una hoja de papel, este delta, la tubería a la menor presión va a reventarse. Pero esto quiere decir que va a costar más. Y también que va a ser más pesada. Cuanto más gruesa la tubería sea, la pared sea más gruesa, puede aguantar mayor presión, pero cuesta más y es pesada. Por ejemplo, me estoy saliendo del tema, pero bueno, igual. Hay tuberías de PVC en nuestro mercado, clase 6, clase 9, clase 12, hasta clase 15, creo que. Esto quiere decir que puede aguantar 60 metros de columna de agua. Esta otra puede aguantar hasta 90 metros de columna de agua y esta hasta 120. Pero también hay esquema, esto viene de los gringos, esquema 40, esquema 80 y creo que hay uno más. Entonces el esquema 40 aguanta menos presión que el esquema 80 y la diferencia está en el grosor de su pared. Entonces ya saben, cuanto más gruesa sea la pared interna de la tubería, pues ha de ser más cara y más pesada de transportar. Preguntas, por favor, jóvenes. Me siento solo aquí hablando. A ver, Daniel Becerra pregunta,
a sacar de la clase. Ingeniero, una pregunta. A ver, Jonathan, adelante. Si delta es menor, ¿qué significaría? Eso no lo entendí muy bien. Si delta fuese menor. Ah, ya. Si el delta fuese menor, quiere decir que no va a poder aguantar gran cosa de presión. Si delta es menor, es de poca presión. Es para poca presión. Debería haber hecho con otro colorcito, ¿sí? No, para que no se... Delta pequeño para poca presión. Y ustedes, jóvenes, me van a dar la razón. A ver, piensa. En el mercado, cuando vamos a la ferretería y queremos comprar una tubería de PVC, nos pregunta el ferretero, ¿quiere, a ver, ¿cómo nos dice? ¿Quiere tubería de PVC de desagüe o para agua potable? Cuando nos dicen agua potable son las tuberías de PVC que sirven para, desde la cometida de ese mapa, entrar a la casa, subir a los grifos, a los baños, etc. Esa tubería trabaja a la sección completamente llena. Esta es sección completamente llena. Todita está llena de agua. En cambio, para el alcantarillado, nosotros usamos tubería de PVC desagüe, inclusive para el alcantarillado pluvial. En este caso, la tubería trabaja solamente hasta cierta parte de agua, pero nunca llena, nunca a presión. Entonces, como no está a presión, su pared es delgadita. Su pared tendrá tal vez 2 milímetros, quizás 3 milímetros. Y por ello, esta es más barata. El costo es bajo. En cambio, la tubería de PVC, una PVC Tigre, por ejemplo, de pared gruesa, donde vamos a tener presiones grandes, entonces más cara. Esa es la diferencia, el espesor de aquello y quizás la calidad en que la fabrica. ¿Está más claro? Sí, ingeniero, gracias. Ya. Más preguntas, por favor, jóvenes, háganme. Buenos días, ingeniero. Buen día. Ya, échenle uno por uno y yo les voy a responder si puedo. Adelante. Primero mi compañero Inge. Adelante, échenle. Bueno, ¿con qué diámetro dijo que teníamos que trabajar? Con el diámetro interno. Fórmulas. Para las fórmulas vamos a usar el diámetro interno. Está bien, Inge, gracias. Ya, con eso. El otro joven. Inge, yo tenía una consulta, Inge, en esos casos del alcantarillado, Inge, por mi zona, por ejemplo, hay cuando revienta el agua, por ejemplo, Inge, pasa eso porque existe una mala calculación, Inge, del flujo. Sí. Quizás no se ha diseñado adecuadamente el sistema. Espérenme un minutito, por favor, jóvenes. Un segundo. Ya, perdón, otra vez me dice. Ah, sí, había un problema que me estaba contando. Ya, cuando se trata de alcantarillado, jóvenes, cuando se trata de alcantarillado se parte del principio de que el terreno es llano o tiene muy poca pendiente. Así. De hecho, esta parece grande. Y la tubería corre así. Y las condiciones de diseño como máximo, si no me recuerdo mal, ustedes van a ver esto en sanitaria 2, es hasta máximo, como máximo el 85% de este diámetro. Hasta ahí debe funcionar como máximo. Pero en algunos barrios nuestros, porque estamos en la zona empinada, es así. Por ejemplo, un típico lugar es cerca al arco.
Aunque digo que casi cada día paso por ahí porque voy al trabajo al laboratorio de hidráulica. La tubería en este caso baja en una pendiente así formidable y luego va casi horizontalmente. Perdón, el mal dibujo. Y el agua, cuando se hace uso, porque es pendiente, baja con un tirante de agua, si le llamamos, muy delgadito, pero a alta velocidad. Pero acá puede haber alguna obstrucción, cualquier razón, condiciones de borde de aguas abajo, lo que sea. Después eso ustedes van a ver. Pero eventualmente se llena así. En esta sección el agua está completamente llenando la sección transversal. Y si acaso hay una tormenta, por ejemplo, y el agua entra al sistema del alcantarillamiento, entonces esto poco a poco va subiendo. Si las tuberías no tienen diámetro suficiente, puede ocurrir por sí mismas esta obstrucción. No son suficientes, no tienen la capacidad suficiente para evacuar el agua. Entonces acá comienza a subir la presión. Sube la presión y puede rebasar el sigma admisible que la tal tubería tuviera. En ese momento en que rebasa, puede aquí presentarse roturas, filtraciones, o inclusive, si hubiera aquí una cámara de inspección, suelen colocar acá los amigos de CEMAPA, comienza a desbordar el agua servida, pero buena parte de ella puede ser debida a la lluvia. Entonces, esta condición, yo pienso, esta condición de funcionamiento no fue considerada en el cálculo. Entonces, cuando dimensionaron el diámetro necesario para transportar el agua, no consideraron quizás esta posibilidad de que podrían obstruirse, porque al sistema de alcantarillado le meten todo, jóvenes, basuras, bolsas, nylons, todo lo que se puedan imaginar, y se tapona, o pasa, o tapona parcialmente el flujo. Si en los días como hoy, donde estamos en invierno y el agua es poca, no da demasiado problema, pero sí en la época de lluvias. Entonces no es suficiente ese diámetro para evacuar toda la cantidad del propio sistema de alcantarillado más el de la tormenta y pues colapsa, pues revienta por lo que les señalo. No sé si le convenció lo que le dije, estimado joven. Sí, Inge, justamente esa era mi duda, Inge, que digamos, qué fenómenos pasaba bajo la tierra, Inge, y en qué afectaba, digamos, a las tuberías. Sí, gracias. Eso parece que ocurre a ustedes, jóvenes. Y miraremos lo último que les estaba diciendo. ¿Y qué es E? Esta E minúscula que he anotado ahí, otros le llaman K, en ríos, si ustedes son hidráulicos, si estudian ríos, le llaman K también, es la rugosidad de la tubería, altura de rugosidad, altura de rugosidad. La solemos expresar también en metros. Es la altura de la rugosidad. Y voy a agrandar, voy a hacer un dibujito de la rugosidad, así digamos, ¿es? Y esta es la pared de la tubería. Esta es la rugosidad. E podríamos tomar, como hace rato dijimos, más o menos el promedio. Quizás si pasase una línea por aquí que compensa excesos y defectos, este podría ser E. Y podríamos medir.
De hecho, el fabricante nos podría decir, para las tuberías de PVC, de hierro fundido, de acero, etcétera, que estoy fabricando, el valor de E es tanto, porque eso depende de la maquinaria que utiliza para fabricar la tubería, su proceso industrial. Depende de cada fabricante. Y nos diera. Pero esta altura no es suficiente, jóvenes. Porque miren, la situación se torna diferente si es que fuese lo mismo, pero fuesen onduladas. Podría tener así, digamos. Y el mismo valor de E podría yo adoptar. ¿Y en qué influye? Influye en lo siguiente. Voy a utilizar un colorcito más. Miren cómo vendría la línea de corriente. La línea de corriente podría venir quizás por aquí. E irse por allá. En este su viaje ha cambiado de dirección y han tenido oportunidad las partículas de agua de chocar unas con otras por estos cambios de dirección. Aquí quizás haya agua que está detenida o está rotando, está con vórtices. En cambio, en este caso, parece que la línea de corriente no sintiera gran cosa este hueco y casi pasaría de largo, así, sin sentir estos cambios bruscos. O podría también existir la otra posibilidad de que más bien, en lugar de ser así ondulado, tan bonito como de un G, fueran cosas angulosas. En tal situación, estos abruptos cambios proyectarían la línea así. No le diera sentir a las otras. Perdón. Entonces la rugosidad, lo escribiré acá. Rugosidad quiere o debe considerar el espaciamiento de la rugosidad, su forma, redondeada, angulosa, etcétera, y su altura. Y eso es difícil, porque de un tramo a otro tramo varía, y cada fabricante tiene sus propias máquinas que le dan un terminado a la pared de la tubería diferente. Entonces, no es fácil medir estos términos que son no cuantificables. Por ejemplo, la forma. ¿Cómo le ponemos un valor? 0.8, digamos, si es angulosa, 0.6 si no es tan angulosa, 0.2 si es medio redondeada. Entonces, esto es muy complejo. Todo esto que les he contado es muy complejo de representar numéricamente. Y lo que han hecho, como son astutos siempre los gringos, han dicho, ¿qué tal si en vez de tratar de medir estas cosas que físicamente yo les he mostrado, qué tal si más bien medimos en una tubería que está circulando? A ver, lo haré porque con mis palabras es posible que no me deje entender. Negrito. ¿Qué tal si por una tubería dejamos que circule agua? Q, medimos cuánta es la energía a la entrada. Con un piezómetro podemos medir. Y la energía a la salida.
Con piezómetros colocamos así, miren, con tubitos, creo que nunca lo he hecho con ustedes. Si hubiéramos tenido ocasión de ir al laboratorio, lo hubieran podido ver con sus ojos, hubiéramos visto que el nivel de agua, por ejemplo, sería este. Y en este otro caso habría un menor nivel. Esta diferencia bien podríamos asociar con el delta F. Entonces, con nuestros ojos y las reglas y todos los instrumentos que tenemos allí, mediríamos físicamente delta F. Este ya sería el dato. Como tenemos delta F, reemplazo aquí el valor, lo voy a escribir aquí, tendría delta F 8FLQ cuadrado pi cuadrado G diámetro quinta. Tendría el valor este conocido, L conocido, pues conozco el tramo, el caudal que estoy inyectando, el diámetro interno de la tubería lo conocería, y la única incógnita sería F. Despejo de aquí y deduzco cuánto vale F. Entonces, F ya es dato. Tomo la fórmula, por ejemplo, esta, por ejemplo, ya conozco F, y lo único que me va a quedar como incógnita va a ser E minúscula. Pues Reynolds lo puedo calcular, F tengo dato, el diámetro lo conozco, todo conozco a excepción de E. Y de aquí obtengo un E. Pero este E engloba todo. Engloba la altura, el espaciamiento, la forma, todas las cosas que el fabricante en su proceso introduce cuando está fabricando la tubería. Entonces, este E es la rugosidad, pero no es la altura de rugosidad, no es el espacio, no, es todo. Entonces, por ello, han dicho que se llame altura de rugosidad equivalente. Equivalente porque quiere englobar o engloba, equivalente, engloba todo el proceso. Ya no tiene sentido físico, pero en su valor está encerrando todo lo que les he descrito. Y este es el que hay en los libros. Este valor figura en los libros. Si van a un libro y quieren saber cuánto vale el E de una tubería de PVC, les va a decir, mira, está entre este valor inferior y este valor superior. Esa es la altura de rugosidad equivalente. ¿Está claro, jóvenes? No tiene un significado físico porque quiere englobar estas cosas que no son mensurables físicamente, o por lo menos fácilmente. ¿Está claro, jóvenes? Por favor, díganme si es que quieren que repita, lo diga otra vez, lo que ustedes... Está claro, Inge. ¿Sí? ¿Nadie se queda con duda? Por favor, avíseme porque es importante esta clase. Inge, por favor, la última parte. No la escuché muy bien, estaba entrecortado, por favor. Con todo gusto. Volveré. Ok. Entonces, miren, en esta fórmula tenemos todo. Reynolds, velocidades, diámetros, todo conocemos para poder calcular F minúscula, y con F minúscula calculamos la pérdida de carga y todo. Vamos a ver en un ejercicio. Está todo el problema resuelto. Lo único que quedaba pendiente era, ¿qué es este F minúsculo? Este E minúsculo. Este chiquitito que está aquí. ¿Qué es este E? Y yo deliberadamente lo había soslayado para explicarlo al final. Este E quiere representar la altura de la rugosidad. ¿Cuán rugosa es una tubería? Quizás alguno de ustedes, no, creo que no, hayan ido a Misikuni o hayan entrado a algún túnel excavado en la roca sin que haya sido revestido. Cuando se entra a una mina, por ejemplo, las paredes de la roca es rugosa, es áspera, es porque ha sido con la máquina y las explosiones ha sido abierto ese túnel. Entonces es sumamente rugoso. Imagínense así.
pero con una lupa. Lo mismo es la tubería por adentro. Entonces no es fácil asignarle un diámetro interno al conducto, sino que habría, como he dibujado, habría que tratar de compensar los excesos y los defectos y tal vez sacar un promedio. Entonces, en ese camino se ha querido encontrar una altura, el espesor no es el espesor, la altura de la rugosidad. Pero les había dicho que mirando con una lupa vemos que también influyen, además de la propia altura, la forma de cómo se hace rugosidad, por ejemplo, redondeadas, subredondeadas o angulosas, y también el espaciamiento. Si una rugosidad está lejos de la otra rugosidad, entonces las líneas de corriente van a seguir la forma ondulante de eso. Pero si no es así, entonces va a ser como en la figura central que he puesto acá, de que varias rugosidades nos permiten que las líneas de corriente ni sientan el fondo. Entonces les decía, contabilizar todo eso en un solo valor es un desafío. Entonces lo que han hecho los gringos, que son siempre imaginativos, han dicho, vamos por el camino inverso. Tomaremos varias tuberías, por ejemplo, una tubería de acero. Bajo condiciones controladas mediremos el delta F mayúscula, luego despejamos el F minúscula y de ahí despejamos esta E minúscula, que quiere ser la altura, pero como involucra todos los aspectos antes descritos, que sea una altura equivalente, porque quiere, como les digo, enlazar los otros conceptos que sí tienen sentido físico todos ellos, pero en conjunto no tienen. Entonces, le han llamado así, altura de rugosidad equivalente, que ustedes lo hallan en los libros. Por ejemplo, en su texto tienen ustedes, para PVC, este E más o menos va entre 0.002 milímetros. ¿Se dan cuenta? Es la 2.000ª de 1 milímetro. Por ejemplo, para una tubería de acero. Y el acero, hay varios jóvenes. Acero, el comercial podría ser 0.2 de milímetro. Es decir, una quinta parte de 1 milímetro podría tener como rugosidad equivalente la tubería de acero. Pero hay algunos aceros, ya está al final de la clase, así que me dedicaré un poco a eso. La pared de la tubería de acero del metal no es tan finita. Entonces, personas muy avispadas han dicho, ¿qué tal si internamente a la tubería de acero, cuando ya está fabricada, le damos un baño? Perdón, está muy mal. Aquí es un círculo de otro material. Entonces, les revisten interiormente, por ejemplo, con PVC. Le dan como, a ver, déjenme explicar. Como si fuese una pintura y desde afuera ¿cómo se dice? Le meten como si fuese spray internamente a la pared. Hacen que gire una manguera y impregna de PVC, por ejemplo, a la pared interna, o de bitumen, es decir, de alquitrán, de asfalto, bitumen, o una de plástico simplemente, a ver, déjenme, de resina. Lo que sea, le dan pintura inclusive, anticorrosiva. Entonces le dan una capa que queda mucho más finita que el acabado de la superficie de cero. Entonces en este caso su E baja pues muy próxima al del PVC, por ejemplo, 0.5. Entonces es tan pequeñita que casi no introduce pérdidas de carga. Y si no hay pérdidas de carga, son muy pequeñas, entonces necesitamos menos energía para mover el fluido. Y si necesitamos menos energía para mover el fluido, entonces ahorramos dinero. Y eso es lo que nos interesa. Las tuberías de hierro galvanizado son más rugosas. El hierro galvanizado tienen una rugosidad un poco mayor, 0.3, tal vez hasta 0.5 de milímetro. Si fuesen tuberías
Para cuando ustedes vean canales en hidráulica 2 el próximo semestre, van a encontrar que los valores de cemento pulido, es decir, enlucido, son mucho más pequeñitos que si fuese hormigón vertido o si fuese mampostería de piedra, por ejemplo. Entonces, miren, todo esto que yo les estoy contando no va a quedar lejos de ustedes. No es que lo van a aprender para hidráulica 1, no, sino que les va a acompañar a lo largo de su formación en la profesión. Ok, esto lo obtienen de los libros. Pero en los apuntes que les he proporcionado en la anterior clase, por supuesto que están. Preguntas, por favor, jóvenes. Háganme más preguntas. Inge, buenas. ¿Cómo está, joven? Diga. Acerca de la observación que dio mi compañero hace rato de las presiones internas en tuberías cuando se colapsan, Sí, dígame. ¿no afectaría también las presiones externas de suelo? Ah, verdad. Lo que el joven acaba de decir es una cosa bien importante y que ustedes lo van a estudiar un poco más adelante. Miren, aquí les he adjuntado una tablita de los apuntes. Acero roblonado quiere decir que los han unido con pernos. Hierro forjado son antiguas, pero estas tecnologías para fabricar. Hierro galvanizado es 0.2 de milímetro, el comercial aquellos, etc. Pero también van a tener en cuenta que van a encontrar valores así como estos en un libro, y si van a otro libro van a encontrar valores diferentes. Entonces no siempre es universal estos valores de E. Depende de dónde son. Si son fabricados en la India, en la China, en Argentina, en Brasil, en Bolivia, inclusive si ya es fabricado PVC, etcétera, puede tener valores diferentes. Ok, vamos a la pregunta de su compañero. A ver. Vamos a pensar, déjenme ver, un dibujito así. Piensen, esta es la superficie del suelo, la calzada quizás. Y aquí está la tubería. Y pasa un vehículo. Un vehículo que le transfiere su peso, su carga, a la tubería. Si la tubería está suficientemente cerca, apuesto que podría deformarse así. Tal vez. Ahora piensen en esta otra situación, la misma. Pero la simpática tubería esta vez está localizada a una profundidad mayor. Cuando sea esa situación, yo apuesto que ni se va a mosquear la tal tubería acá. No va a sufrir gran cosa el impacto de la presión de las cargas que en la parte superficial hay. ¿Y qué es la única diferencia entre una y otra? Nada más la distancia que les separa, lambda, por ejemplo. Este es lambda 1 y este lambda 2. Lambda 1, por supuesto, es más grande, perdón, es más pequeñito que lambda 2. La diferencia es que este medio poroso, el suelo, disipa los esfuerzos. Quizás ya están haciendo o van a hacer de aquí a poquito en un elemento diferencial así de suelo. Existen los sigmas, los taus y todo lo que ustedes han visto, el estado tensional. Entonces, desde acá hasta aquí hay una disipación de la presión. Van a ver ustedes de aquí a poquito que eso se disipa más o menos como un bulbo. Así más o menos, jóvenes. Por decirlo así. Se llama el bulbo de Bucinski, una teoría propuesta, una teoría que supone que el suelo es elástico. Digamos, esta curva que he puesto aquí es 0.9 de P. Esta otra es 0.7 de la carga. Este es 0.4 de P y esta, digamos, es 0.2 de P. Entonces, la tubería siente en esta figura nada más el 20% de la carga que hay. En cambio, en esta otra situación, otro colorcito le pondremos para que se distinga, un verdecito quizá.
aquí está sintiendo el punto 8 de la carga de arriba. Esa carga va a intentar deformarla así. Miren, está intentando deformarla de esta forma. Pero internamente el agua, si es que está actuando a presión, va a ir en contra. Entonces, entre una y otra va a haber un intento de equilibrio, si acaso. Dependiendo de los valores, pues puede más bien ayudar a que se rompa. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Entonces, la profundidad del suelo a la que está el objeto dentro del suelo, por este efecto de disipación de las cargas, que es característico de cada tipo de suelo, pues puede sentir en mayor o menor grado. ¿Está bien? Sí, en caso de que el suelo fuese compactado, porque para estos casos de tuberías de agua potable o alcantarillado, se suele compactar el suelo, ¿verdad? Sí. Para la conformación de la carpeta asfáltica. Exacto, jóvenes. Este joven sabe harto. Miren, entonces, sí, le escucho. ¿No sería más fuerte la presión? El compactado sí, pero le va a ayudar, porque si no me recuerdo mal, este valor que aquí he puesto acá, 0,20, 0, etcétera, es una función inversa del módulo elástico. Aquí hay unas cosas, el coeficiente de Poisson del suelo, no me recuerdo en este instante porque lo vi hace tiempo. Entonces, el módulo elástico del suelo es mayor cuanto más compactado esté. Entonces, en este caso, la transmisión va a ser diferente. Si, digamos, fuese una esponja, un suelo muy esponjoso, ahí arriba pueden estar zapateando cueca y la tubería ni siquiera la va a sentir, porque parte de esa transmisión de esfuerzos va a irse entre la estructura del suelo, como si fuese un esqueleto, y va a haber partes vacíos. Entonces, ahí es como si fuesen resortes que van a absorber la carga. Entonces, el compactado tiene el propósito de dar un suelo firme para el tránsito de vehículos, pero no va a favorecer la transmisión de carga hacia la tubería. Pero han visto en la práctica, y esto yo no lo he calculado, sino que es casi como especificación técnica, de que esto debe ser al menos 60 centímetros, suficiente para que no haya afectación a las tuberías. Si tal vez han puesto a 40, 30 o algo en particular, o la pared de la tubería es débil, no es de suficiente espesor, es posible que se rompa. O pase un camión muy cargado, quizá. Pero eso habría que verificarlo. Está bien, Inge. Otra preguntita más. Dígame. Acerca de las instalaciones de agua potable domiciliarias, ¿cómo podemos calcular estas pérdidas de delta? Ya. Eso lo tenemos que hacer la siguiente clase. Conmigo lo vamos a hacer, jóvenes. ¿Ya? Lo vamos a hacer con mucho detenimiento. Inge, ¿y esto está ligado a la prueba hidráulica de agua potable en una casa? Sí, eso también les voy a explicar. No es parte de la materia, pero inclusive hasta podemos hacer un ejercicio de prueba hidráulica. La prueba hidráulica la hacemos para saber, para comprobar de que todas las uniones que hemos hecho con las tuberías, codos, yes, etcétera, están herméticamente selladas. Entonces le vamos a insuflar una presión mayor a la que podría trabajar durante su vida el sistema. Y si aguanta, no se identifica ninguna fuga, entonces, ok, damos la conformidad, tapamos con tierra la red y podemos pagar al constructor. Lo vamos a ver en la siguiente clase, Jorge. Ahí, está bien, gracias. Esas eran mis dudas. Ya. Listo, jóvenes, ¿más preguntas? Listo, muchas gracias por atenderme. El día de mañana continuamos con